Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. No gritaba, no marchaba, no salía en televisión, pero escribía con bisturí y lo leían hasta en Los Pinos. Manuel Buendía, uno de los columnistas más leídos y temidos de México durante décadas. Su columna Red Privada, publicada en el Excelsior y luego en el diario 1+1, llegaba a los escritorios del poder todos los días. Su estilo era directo, sin adornos, basado en filtraciones, archivos confidenciales y fuentes dentro del aparato del Estado. Sus temas: narcotráfico, corrupción policial, vínculos entre la CIA y el gobierno mexicano, la infiltración de la derecha en el Estado y la relación del PRI con el crimen y la represión. A diferencia de otros periodistas, Buendía no se exiliaba, no se escondía y mucho menos se callaba. Tenía contactos en el CISEN, la DFS, el ejército y los partidos. Buendía sabía quién mataba, quién negociaba y quién mentía. Para algunos era una mente brillante, para otros un archivo con patas que ya sabía demasiado. En los años 80, Buendía comenzó a tocar hilos muy delicados. El narcotráfico protegido desde el Estado, las operaciones encubiertas de la CIA en territorio mexicano y una alianza peligrosa entre servicios de inteligencia y crimen organizado. Todo esto en plena Guerra Fría y con Washington mirando. En el México de los intocables, Buendía no temía escribir lo innombrable, y eso no se perdona. No fue un robo, ni fue un ajuste de cuenta cualquiera. Fue una ejecución precisa, política y silenciosa. Miércoles 30 de mayo de 1984. Manuel Buendía sale de su oficina en la Colonia Juárez. Camina hacia su automóvil, un Datsun blanco, en pleno día y calle transitada. Al llegar a su coche, un hombre se le acerca por la espalda. Dispara 5 veces con una pistola calibre 38 y muere al instante. No hay forcejeo, no hay testigos que reaccionen, ni hay intento de robo. La policía llega minutos después. El escenario es quirúrgico. El asesino sabía a quién mataba y por qué. En su portafolio, Buendía llevaba notas, archivos y nombres. Nada fue robado. Todo quedó en su lugar, excepto él. La noticia se esparció como pólvora. El periodista más temido de México ha sido ejecutado en plena calle. Medios internacionales cubren el caso. La presidencia promete investigación exhaustiva, pero los periodistas saben que nadie quiere llegar al fondo. Buendía no investigaba chismes, investigaba estructuras, y su archivo era un mapa del Estado profundo. Tras el asesinato, las sospechas no tardan en apuntar hacia adentro, no al narco callejero, sino a las agencias de inteligencia mexicanas
y sus vínculos con Estados Unidos. Buendía llevaba meses investigando la relación entre la CIA, la Dirección Federal de Seguridad y el narcotráfico mexicano, usado como herramienta encubierta en la lucha contra el comunismo. Su tesis era que la CIA toleraba o protegía rutas del narcotráfico en México. Esto a cambio de apoyo logístico para financiar operaciones en Centroamérica. Algo así como el respaldo a la Contra en Nicaragua. ¿Y quiénes facilitaban esto? Agentes mexicanos infiltrados, altos mandos de la Dirección Federal de Seguridad y políticos del PRI con doble agenda. Buendía tenía nombres, lugares, fechas y vuelos. Investigaba el uso de narcotraficantes como operadores anticomunistas y cómo ciertas agencias de seguridad mexicana eran subcontratadas por la inteligencia estadounidense. En sus últimos textos, cuestionó directamente la presencia de la CIA en México, el rol encubierto del gobierno mexicano en la región y el silencio cómplice de la prensa nacional. Sus notas hablaban de narcoestado antes de que ese término existiera, y no con teorías, sino con documentos. Para muchos, Buendía estaba cerca de publicar una serie que implicaría a altos mandos militares, políticos y a Washington directamente. Pero no lo logró. Alguien se adelantó y lo hizo con 5 balazos, justo antes de que el archivo hablara solo. Y cuando el asesino es el Estado, el caso nunca avanza, solo gira en círculos. Tras el asesinato de Buendía, el gobierno mexicano anuncia una investigación profunda e imparcial. El presidente Miguel de la Madrid promete resultados. Se forma un equipo especial de la PGR. Pero desde el primer día, algo huele a encubrimiento. Las cámaras no funcionaban. No se difundieron retratos hablados. Los expedientes claves desaparecieron y los funcionarios implicados fueron cambiados de puesto, no investigados. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos apoyes con $1 al mes a través de nuestro Patreon. Encontrarás el link en la descripción de este video. Con solo $1 puedes ayudarnos a seguir creando. Durante 4 años, el caso estuvo congelado. 0 detenidos, 0 móviles oficiales, 0 acceso a las líneas que Buendía investigaba. En 1989, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la PGR anuncia con bombo: ya tenemos al culpable, el señalado José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad. Fue arrestado, juzgado y condenado a 35 años de prisión. Pero había un problema. El móvil nunca quedó claro. El juicio fue cerrado y las conexiones entre otros actores del Estado jamás fue investigado. Para muchos periodistas, fue el sacrificio de un peón para proteger a los verdaderos autores intelectuales. Buendía había tocado demasiados hilos: narcotráfico, inteligencia nacional,
espionaje estadounidense y estructuras dentro del PRI. Pero en los tribunales nada de eso apareció, solo el culpable útil, una sentencia sin verdad y un país que volvió a mirar para otro lado. No lo mataron por una nota, ni por un rumor. Lo mataron por saber cómo funcionaba el país por dentro. En los últimos años de Manuel Buendía, él investigaba 3 líneas explosivas al mismo tiempo. Primero, narcotráfico con protección oficial. Investigaba cómo grupos como el Cartel de Guadalajara operaban con cobertura de la DFS y sectores del ejército. Denunciaba que el narco no era un problema externo, sino una herramienta funcional del Estado. Buendía estaba a punto de publicar nombres de militares, policías y políticos que cobraban cuotas del tráfico de drogas. Buendía sabía rutas, nombres oficiales e incluso números de vuelos. Segundo, la CIA y el uso de México como base encubierta. Buendía documentaba cómo la inteligencia estadounidense operaba desde México y cómo usaban territorio mexicano para apoyar a la contra nicaragüense con tolerancia del gobierno mexicano. Buendía hablaba de una doble traición, de cómo el PRI vendía la soberanía a Estados Unidos y cómo los cuerpos de seguridad mexicanos eran utilizados por intereses extranjeros. Tercero, la ultraderecha mexicana y su infiltración estatal. Buendía denunció los vínculos entre la Organización Editorial Mexicana, el Yunque y grupos anticomunistas con entrenamientos paramilitar. Advertía sobre una agenda violenta desde dentro del propio aparato político. Y lo que Buendía sostenía en sus textos no era teoría, era archivo. Y ese archivo fue su condena. No solo mataron a un periodista, mataron una forma de hacer periodismo y dejaron un mensaje que todavía se escucha. Tras el asesinato de Manuel Buendía, la prensa mexicana entró en una nueva etapa, la del miedo institucionalizado. Muchos periodistas entendieron el mensaje. Si te metes con los intocables, no hay ley que te proteja. Ni la popularidad, ni los premios, ni el prestigio te salvan. Buendía era el periodista más leído del país y lo mataron a plena luz del día. Se impuso la autocensura. Columnistas bajaron el tono. Reporteros evitaron temas calientes. Medios priorizaron gobernabilidad. Después, periodistas con miedo o en el exilio. Años más tarde, decenas de reporteros seguirían cayendo. Regina Martínez, Miroslava Brecht y Javier Valdés, entre otros. Y todos tocando temas similares: narcotráfico, poder político y corrupción estructural. Pero el asesinato de Buendía fue el primero a ese nivel. El crimen que partió la libertad de expresión en dos. Hoy su nombre se pronuncia en voz baja, en redacciones que lo admiran, pero que aún viven con el eco de esa advertencia.
Lo mataron por escribir lo que sabía, y sabía demasiado. Hubo un tirador, hubo un funcionario condenado, pero el autor intelectual sigue en la sombra. En 1989, José Zorrilla fue sentenciado como el autor del asesinato, pero nunca reveló a quién obedecía, y el juicio cerró sin esclarecer el móvil real. Las principales hipótesis nunca fueron investigadas formalmente, entre ellas la relación entre la CIA y la inteligencia mexicana, la protección oficial al narcotráfico de Guadalajara y los informes que Buendía ya tenía listos para publicar. Muchos periodistas y exfuncionarios sostienen que Zorrilla fue un chivo expiatorio útil para frenar el escándalo, para proteger a políticos del PRI y para evitar que el vínculo con Estados Unidos se hiciera público. Años después, ex agentes de inteligencia habían confirmado que Buendía estaba en una lista de vigilancia interna. Sabían lo que investigaba y fue eliminado por razones de seguridad nacional. Nunca se recuperaron las carpetas que llevaba. Nunca se revelaron sus fuentes. Y nunca se investigó más allá de Zorrilla. No fue solo un periodista asesinado, fue un archivo viviente, un testigo del sistema, un hombre que conocía demasiado y hablaba con nombre y apellido. El 30 de mayo de 1984, las balas no solo mataron a Buendía, también silenciaron investigaciones, detuvieron publicaciones y dejaron en el aire preguntas que nadie se atrevió a responder. Su asesinato marcó el antes y el después del periodismo de investigación en México. A partir de él, la autocensura fue norma y el miedo una herramienta más del poder. Las generaciones de periodistas que siguieron lo tienen como referencia y también como advertencia, porque Buendía no fue un mártir voluntario, no buscaba fama, ni se hacía el héroe, solo quería contar lo que el poder no quería que se supiera. Hoy su crimen sigue oficialmente resuelto, pero todos saben que la verdad real no fue dicha nunca. El encubrimiento fue perfecto y el silencio funcional. A más de 40 años de su muerte, las mismas estructuras que lo rodearon siguen ahí. Por eso, hablar de Buendía no solo es recordar, es entender que la verdad sigue en peligro y que cuando un periodista toca el núcleo del poder, el sistema responde con balas y con olvido.